Página 19. Introducción a la prehistoria, Fuyola Pericot, 2020. La evolución de la cultura humana. Capítulo 1. Una aproximación epistemológica y metodológica. 1.2. Breve historia del estudio del pasado prehistórico de la humanidad. De los inicios a la actualidad, la etnografía y la propia prehistoria demuestran que, desde el momento en el que nuestra especie empieza a tener conciencia de sí misma, los humanos nos cuestionamos sobre aspectos trascendentes como cuáles son nuestros orígenes. Tradicionalmente, en gran parte de las sociedades del pasado, se han utilizado los mitos y las leyendas para explicar la historia de la vida y de la tierra. Por ello, los filósofos presocráticos intentaron huir de este enfoque y resolver mediante el pensamiento racional y la observación el origen de todas las cosas. Sin embargo, en la edad de oro del pensamiento griego, Sócrates, Platón y Aristóteles, se produce un cierto distanciamiento de estas ideas y se sitúa a los humanos dentro de la sociedad, se dota a las cosas de esencia eterna e inmutable y, por lo tanto, la naturaleza se convierte en algo inmóvil y estático. El cristianismo es, en cierta manera, heredero de estas dos tradiciones. Por un lado, la mitología judeocristiana es un ejemplo de estas tradiciones de mitos y leyendas para explicar el origen de las cosas, donde la idea de creación está presente bajo distintas formas. Por otro lado, la doctrina de la inmutabilidad y de que las cosas habían sido creadas armonizaba con los filósofos clásicos griegos y la idea arraigó en los ambientes eclesiásticos. Del mismo modo, y muchas veces como un claro intento de corroborar estas narraciones, se desarrolló una tradición milenaria cuyo objeto era la localización de los lugares sagrados donde vivieron mártires y santos, con la intención de recuperar reliquias. La desacralización del pensamiento llevó progresivamente hacia otras interpretaciones del pasado, primero de tipo filosófico y, posteriormente, científico. Aunque los primeros pasos de dichas interpretaciones deben buscarse en el mismo mundo clásico, no se produce un verdadero cambio de mentalidades hasta el Renacimiento y la Ilustración, fundamentalmente, a partir del siglo XVIII, con el desarrollo de las ciencias naturales. El interés por el pasado y por los objetos antiguos es también significativo y dará paso a los estudios históricos, por un lado, y a la arqueología, por el otro. De ahí que, el anticuarismo, el coleccionismo y los gabinetes de curiosidades tuvieran un papel significativo en el nacimiento de la prehistoria. Nos gustaría destacar el intento del obispo User, en 1650 para datar la creación del mundo, que estableció en el año 4004 a.C. Aunque tal aberración siempre ha sido motivo de mofa entre los investigadores, desearíamos destacar el proceder científico de User, que estableció dicha fecha contabilizando la duración de las generaciones de los personajes del libro del Génesis. Evidentemente, su gran error recae en el punto de partida, pero pensamos que supone una nueva manera de leer la Biblia. También debería insistirse en que no fue User quien simpáticamente puso día y hora a tal creación del universo, las 12 del mediodía del 23 de octubre del 4004 a.C., sino su discípulo Lightfoot, haciéndolo coincidir con la fecha de inicio del curso académico de su universidad. De todos modos, es cierto que tales planteamientos distan mucho de las reflexiones realmente profundas y enriquecedoras que realizan algunos filósofos en la misma época, como el caso del panteísmo de Spinoza que, al aceptar una naturaleza total, propone unos orígenes y esencias comunes para todos los seres vivos. Durante el siglo XVIII se establecen las bases de la mayor parte de las ciencias que se interesan por los orígenes de la vida y de los seres humanos, así como de su evolución, geología, biología, paleontología y, evidentemente, prehistoria y arqueología. Sin embargo, en ninguna de ellas se discute abiertamente la veracidad del texto bíblico como fuente de conocimiento científico. Querríamos destacar a Hutton, que en su teoría de la Tierra,
1785, estableció los principios del uniformismo geológico, posteriormente generalizados por Lyell en su obra Principios de Geología, 1833, que tanto influyó en la idea de que no existe una naturaleza inmóvil y estática y que el presente es resultado de procesos lentos acaecidos en el pasado. Las ideas geológicas de ambos investigadores también tuvieron amplia repercusión en la metodología arqueológica. En este sentido, cabe destacar igualmente la búsqueda de unas técnicas más precisas de excavación, que se iban aplicando a yacimientos como Herculano o Pompeya. Por su parte, los naturalistas empiezan, también en este siglo, a establecer ordenaciones de los seres vivos según principios científicos. Destacaríamos a Linneo, al que se debe el actual sistema de nomenclatura científica binominal y las bases de la clasificación sistemática de los seres vivos. Curiosamente, Linneo no se planteó hasta el final de su vida el porqué de las semejanzas físicas entre los grupos de seres vivos que él mismo clasificaba y que, claramente, ponían en tela de juicio el fijismo de las especies, así como su origen, en un acto de creación. El propio Linneo clasificó a los humanos entre los primates mucho tiempo antes que otros autores. Cabe destacar también a su contemporáneo francés el conde de Buffon, que asentó las bases para abandonar definitivamente las ideas fijistas y puede considerarse uno de los pioneros de lo que posteriormente serían las teorías evolucionistas. Las hipótesis transformistas de Buffon, aunque no parecían por escrito poner en duda la creación, establecían las bases para el abandono definitivo de estos postulados y para la idea que las especies experimentan variaciones. A Buffon se debe también una propuesta de fecha para la formación de la Tierra. Según su teoría de las esferas metálicas, de corte newtoniano, la Tierra debía tener 74.832 años y la vida sobre su faz no habría sido posible hasta hace 40.062 años. Otros personajes de formación diversa, como pueden ser Kant o Goethe, proponían también, en este momento, hipótesis tan extremas como la mutabilidad de las formas vivas o incluso el origen simiesco de la especie humana. Pero la implantación definitiva de una idea evolucionista para entender el pasado no se produce hasta principios del siglo XIX, al establecerse por primera vez una explicación científica, aunque errónea, de las causas del cambio en las especies. Y, curiosamente, estas primeras propuestas surgen en sus inicios en un ambiente de hostilidad, ya que fueron consideradas como la opción minoritaria ante las ideas fijistas, más mayoritarias. Nos referimos, obviamente, a la dialéctica, diríamos incluso al enfrentamiento científico derivado en personal, que mantuvieron dos grandes figuras del pensamiento naturalista, Lamarck y Cuvier. La genialidad de Cuvier, tanto en sus estudios de anatomía comparada y paleontología como en su capacidad retórica, le permitió imponer, entre la comunidad científica y ante la opinión pública, sus hipótesis de la ley de correlación y la ley de los 4 planos del reino animal, en las que se proponía la invariabilidad de las especies. Cuvier fue el descubridor de muchos fósiles, y aunque esto parezca contradictorio, la existencia de seres vivos en el pasado se solventaba con la teoría de las catástrofes. Diversas catástrofes habían supuesto la desaparición de las formas fósiles extintas y la aparición de otras nuevas. Dicho catastrofismo suponía en Cuvier la aceptación de diversas creaciones. En cualquier caso, no suponía necesariamente un posicionamiento biblista, aunque éste, por otra parte, negó siempre la existencia de un hombre fósil. A tales interpretaciones fijistas se contrapuso la figura de Lamarck, al que nos gusta reivindicar como el introductor del evolucionismo moderno. Este propuso por primera vez la influencia del medio en la transformación de las formas vivas a lo largo del tiempo. Los individuos se adaptaban al medio a lo largo de su vida y esas adaptaciones eran heredadas por sus descendientes.
El error de sus planteamientos se encontraba precisamente aquí: los cambios que se puedan producir a lo largo de la vida de un ser no se transmiten a la generación siguiente. Aún así, sorprende que, después de la presión que Lamarck sufrió por parte de los fijístas partidarios de Cuvier, su figura no haya sido lo suficientemente reivindicada por gran parte de los evolucionistas tras la aparición de un personaje de tanta trascendencia como Darwin. En la publicación del Origen de las especies, 1859, Darwin exponía su teoría, planteada y presentada un año antes en colaboración con Wallace, explicativa del cambio entre los seres vivos. Existen variaciones entre los individuos de cada especie posteriormente. Este aspecto fue aclarado gracias a las aportaciones de Mendel, y estos, como consecuencia de la presión del medio, son seleccionados según sean sus características, lo que permite que dichas características se perpetúen y, de tal modo, las formas vivas vayan evolucionando lenta y progresivamente con el paso del tiempo. Estas bases de carácter biológico y su aceptación, los avances en el campo de la geología y de la biología que hemos visto con anterioridad, fueron en paralelo con progresivos descubrimientos arqueológicos que se realizaron a mediados del siglo XIX. Todo ello, cristalizó y permitió el establecimiento de la prehistoria como una ciencia nueva, interesada en los primeros estadios de los que no se tenía documentación escrita, de la historia humana. Muchos son los prehistoriadores que, de la misma forma que en otros campos del conocimiento, contribuyeron al desarrollo de la prehistoria. Boucher de Perthes demostró que los humanos cohabitaron con especies extintas. Los primeros planteamientos de carácter evolucionista aplicados a la historia de la humanidad fueron propuestos por Thomson en lo que ha sido llamado Sistema de las Tres Edades, 1836. Dicho esquema se basa en la aparición de determinados elementos tecnológicos sobre diferentes materias primas, lo que, por tanto, presupone una evolución progresiva de la humanidad en cuanto a tecnología se refiere. La prehistoria quedaba segmentada en Edad de Piedra, Edad del Bronce y Edad del Hierro, de manera sucesiva. El inglés Lubbock, posteriormente, en su obra Prehistoric Times, 1865, realizó una nueva subdivisión dentro de la Edad de Piedra, Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Quedaba así establecida, a mediados del siglo XIX, una división cronológica de la prehistoria, paradigmática que se sigue utilizando casi sin cambio alguno, y que se basaba en una progresión finalista, que lleva a la civilización, a la historia, a través de una constante mejora de los elementos tecnológicos. Los útiles más elaborados, mejores, correspondían a las fases más modernas, más evolucionadas. Tales presupuestos aparecieron también en otra nueva disciplina que se fue gestando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la antropología cultural. Uno de los pioneros de esta ciencia, Morgan, propuso que las sociedades evolucionaban pasando siempre por tres diferentes estadios culturales, ya no solamente tecnológicos, progresivos, salvajismo, barbarie y civilización. A pesar de estos puntos de vista, que hoy consideramos obsoletos, debemos decir que la antropología cultural se implicó en el estudio de la evolución del comportamiento humano de una manera en la que no lo hizo, durante mucho tiempo, la arqueología prehistórica. Esta, de forma en parte justificable, volcó sus esfuerzos en el problema de la contextualización cronológica de los acontecimientos, y se olvidó de su interpretación y de la búsqueda de explicaciones que permitieran entender las causas del cambio a lo largo de la historia. Una de las novedades más destacables relacionadas con el campo de la prehistoria fue el proceso de descubrimientos sucesivos de restos humanos fósiles. Los primeros hallazgos no plantearon aún la presencia de una humanidad anterior. Debemos destacar los descubrimientos de restos de neandertales en Hengis, Bélgica, 1830, en Gibraltar, Reino Unido, 1848, o los propios restos de Neander, Alemania, 1856,
aunque todos estos fósiles no fueron reconocidos como tales hasta que en 1864 se definió la especie. Singular también fue el descubrimiento de los restos de Cro-Magnon, Francia, 1868, o los hallazgos de los que en su momento fue llamado Pithecanthropus erectus, hoy Homo erectus, realizados por Du Bois en Java, Indonesia, 1894. Ello supuso, durante cierto tiempo, situar la cuna de la humanidad en el sudeste asiático. Al mismo tiempo, algunos pasajes de la historiografía nos han dejado casos curiosos, como el fraude de Piltdown, Reino Unido, 1912, en el que se intentó falsear un homínido fósil mezclando restos humanos con otros primates y situar así los orígenes humanos en este país. No fue hasta el siglo XX cuando, con el descubrimiento del famoso niño de Taung, Sudáfrica, 1925, un Australopithecus africanus, por parte de Dart, se situaron por primera vez los orígenes de la humanidad en el continente africano. Posteriormente la escuela africanista, de los que podemos destacar a Tobias o la familia Leakey, consolidó definitivamente esta idea. En paralelo, otros investigadores trabajaron en la caracterización cronológica y tipológica de los yacimientos y artefactos prehistóricos. Fueron significativos los prehistoriadores franceses como Breuil, Bordesolero y Gouran, que construyeron esquemas para la prehistoria europea y establecieron un cuadro temporal y evolutivo de este periodo histórico, que se concretó definitivamente a partir de mediados del siglo XX con la aparición de las primeras técnicas de datación numérica. Por lo que respecta a la interpretación del comportamiento de las poblaciones pasadas, son los antropólogos culturales los que realizan estas aproximaciones. A lo largo del siglo XX, distintos investigadores fueron matizando las primeras explicaciones de Morgan y aportaron ideas muy interesantes para la interpretación de las comunidades prehistóricas. Es el caso de la figura de Boas, que establece los presupuestos del relativismo cultural para entender las formas de comportamiento y las adaptaciones de cada cultura. Ello, en definitiva, cuestiona la idea de una evolución homogénea y necesaria entre los diferentes grupos humanos hacia un estadio cultural complejo y deseable. La escuela funcionalista, entre la que destacaríamos con sus diferencias, a personajes como Malinowski o Radcliffe Brown, que planteaban que la cultura era el resultado, o el instrumento, que servía para satisfacer las necesidades biológicas y psicológicas de los grupos humanos. Más adelante, destacaríamos a Levi Strauss, máximo representante de la escuela estructuralista, que por primera vez consideró que en los comportamientos culturales las relaciones en sí mismas son más importantes que la naturaleza de los hechos. Los acontecimientos y los objetos esconden las estructuras que rigen a las culturas y que han de ser el verdadero objeto de estudio de la antropología cultural. En este estado de las cosas, influenciado por la antropología cultural, tenemos que destacar la participación de algunos arqueólogos que no se olvidaron de la interpretación de los hechos. Consideramos a Gordon Childe como su máximo exponente, en tanto que intentó explicar los procesos de evolución cultural desde una perspectiva dialéctica. A pesar de ello, la verdadera revolución interpretativa en la manera de hacer prehistoria no surge hasta la segunda mitad del siglo XX, concretamente en la década de los 60, con la irrupción de la llamada Nueva Arqueología, y en la que destacamos arqueólogos como Clarke o Binford. El interés de la arqueología debía centrarse en la explicación de los procesos y no en la realización de listados cronotipológicos o en descripciones de los materiales sin interpretaciones. Aunque la nueva arqueología no es una corriente homogénea, gran parte de los investigadores relacionados con ella muestran una clara influencia de los antropólogos funcionalistas. Un nuevo enfoque teórico, surgido como reacción crítica a la nueva arqueología, ha sido la arqueología posprocesual, surgida a principios de los 80 y en la que deberíamos destacar a Oder.
Los investigadores agrupados en esta corriente consideran que la interpretación del pasado ha olvidado en exceso las verdaderas esencias culturales, limitándose a los aspectos más formales, superficiales, del comportamiento, en una clara referencia a las inquietudes de la antropología estructuralista. En la actualidad, el mundo de la arqueología prehistórica puede considerarse como un crisol de intereses y explicaciones que enriquecen el debate. Hay investigadores que siguen apostando por una línea de una arqueología más científica y de análisis de materiales que aproximan la arqueología a las ciencias de la Tierra. Sin embargo, otros prefieren la interpretación, más general o más específica, de estos y aproximan la arqueología a las humanidades y la historia. En todo caso, nosotros consideramos que todas las aproximaciones científicas al pasado son imprescindibles y facilitan, de un modo u otro, la comprensión de nuestra historia más remota. Página 29.